Hola, buenos días, soy Manon Vaché, les hablo desde Casa Lua, aquí su casa, donde tenemos pues toda una serie de tratamientos para atender el sufrimiento y los padecimientos de las personas. Estamos hablando de alcoholismo, drogadicción, trastornos en la conducta alimentaria, adictos al enamoramiento, al sexo, al trabajo, a la codependencia. Esta es su casa con las diferentes modalidades que tenemos de atención. Tratamos de llegar a ustedes, de atender a sus familias, a los familiares que padecen la adicción y poder contribuir con un poquito a regresar la libertad a las personas que padecen de este tipo de esclavitudes, de este tipo de adicciones. Y bien, el día de hoy quisiera platicarles un poquito sobre una de estas esclavitudes, que es la ansiedad. La ansiedad es un trastorno muy común en nuestra época y más en este momento cuando hablamos de confinamiento. Pero veamos un poquito la diferencia. Hay dos sensaciones que son muy parecidas cuando hablamos de ansiedad. Uno es el miedo. El miedo es la respuesta natural, automática a una amenaza que puede ser real o puede ser imaginaria, pero es algo que sucede en este momento, en algo natural que me está pasando. La ansiedad, por otra parte, es como esta respuesta que hace el cuerpo y que tiene la mente a una amenaza que no necesariamente está en este momento, sino que estamos anticipándonos a que va a pasar algo. Entonces, regresando un poquito al miedo, porque el miedo es el origen de donde después va a ser la ansiedad. En el miedo sabemos que hay unas respuestas naturales al miedo. Ante el miedo nosotros tenemos o ataca o huye. Naturalmente eso hacemos. Medimos qué tan fuerte está nuestro enemigo y si vemos que podemos y que nosotros vamos a ganar, pues quizá vamos a decidir atacar. La otra reacción inmediata al miedo es decir, no, contra esto yo no voy a poder, entonces huye, ¿no? Me voy lo más lejos posible de esta sensación. Claro, también está la parte de paralízate. Algunos lo vemos en la naturaleza, lo vemos en muchas de nuestras acciones. Algunas veces cuando frente al miedo, pues mejor ni me muevo, a ver si así paso desapercibida ante la amenaza o a ver si así se nos olvida o etcétera. Entonces, dentro de estas tres situaciones que son comunes y que son naturales y además sanas porque nos mueven de nuestro centro de confort, ¿no? Nos alejan de esto, es lo que realmente nos motiva a hacer cosas ante cualquier situación, frente a la cámara, ante cruzar una avenida, ante hacer cualquier situación en nuestra vida, hay este momentito de miedo que me dice, ¿puedo con ello o no puedo con ello? Y entonces me voy para adelante y esto es lo que nos hace actuar y nos trae beneficios, incluso cuando el miedo es así, es momentáneo, no importa que sea grande o sea pequeño, nos saca de nuestra zona de confort y es lo que nos ha permitido ser una especie que hoy estamos donde estamos y es lo que nos ha permitido también salir y crear y atrevernos a hacer grandes cosas. Pero cuando el miedo se convierte en algo que está ahí constantemente, que está generando estrés en nosotros constantemente, o cuando este miedo es un miedo que es anticipatorio, o sea, estoy pensando todo el tiempo en lo que quizá me puede pasar, en lo malo que me va a pasar, me voy a morir, no voy a poder respirar, es cuando empezamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es algo prolongado de este miedo, es una situación y una respuesta bioquímica a estar mucho tiempo con miedo que además no se resuelve porque no está sucediendo en el presente. Es por eso que cuando hablemos de ansiedad, las técnicas y el trabajo que haremos con la ansiedad tiene mucho que ver con el mindfulness, con el estar presente en el aquí y ahora. Pero bueno, antes de esto, antes de hablar de la solución, quisiera platicarles un poquito brevemente de cuáles son estos trastornos relacionados con la ansiedad.
Tenemos obviamente el estrés postraumático que tiene que ver con algo que ya nos pasó, con algo terrible, una situación difícil que vivimos y que vivimos constantemente pensando que pudiera volver a repetirse. Esta es gran parte de lo que sucede en los ataques de pánico, porque nosotros no es tanto miedo que le tengamos cuando tenemos y sufrimos de ataques de pánico al ataque de pánico en sí, sino a lo que voy a sentir frente al ataque de pánico. Entonces, como la reacción y la sensación es de terrible desestructura, de falta de control total sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, de una amenaza inminente, esta sensación ya la he vivido anteriormente y cuando sufro de ataques de pánico, a lo que más pánico le tengo es a volver a vivir esta sensación desagradable. Otro trastorno que se deriva de la ansiedad, pudiéramos hablar el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es una manera de canalizar nuestra ansiedad. Nuestra ansiedad se va a generalizar por obsesiones, por pensamientos intrusos que están ahí constantemente tratando es como una rumia, ¿no? Que me está diciendo dónde estoy, qué estoy haciendo, hacia dónde voy. Y me pide que esté pensando que hay este peligro y desarrollando cosas. La compulsión entonces son maneras en que mitigo estos pensamientos. Es decir, este pensamiento bloqueado que no entiende de lógicas, que no tiene nada que ver con un pensamiento en el que yo puedo llegar a discutir, me tiene atrapada en un ciclo. Y este ciclo, cuando trato de romperlo, la manera en que yo siento que disminuye esto va a ser a través de una conducta que se convierte en algo compulsivo, que funciona, sí funciona esa conducta, pero funciona a muy corto plazo. A largo plazo, esta combinación hace mi vida ingobernable, mi vida inmanejable y totalmente disfuncional, porque ya no puedo participar en las situaciones naturales de mi vida. Entonces, también está la agorafobia, que es otra vez, es cómo me voy a sentir en el momento en el que me encuentre enfrente de gente o enfrente de una situación social donde voy a estar expuesta, donde puedo ser juzgada. Todas estas situaciones que son problemas que se derivan de la ansiedad tienen su existencia en un futuro. Nada de esto está sucediendo en la realidad. Es por eso entonces que las técnicas de mindfulness y el trabajo que hacemos con la plena conciencia, el desarrollar técnicas para regresar al momento presente, además de muchas otras técnicas que utilizamos para poder ayudar a la persona a regresar al momento presente y a manejar estos estados de ansiedad que son muy disfuncionales y hacen sufrir a la persona que los padece y que no tienen nada que ver con su voluntad, no es que sea una mala persona, y desestructuran todo el sistema que rodea al individuo. No estás solo y podemos ayudarte con los trastornos de ansiedad. Muchas gracias por escucharnos.